Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, diga conmigo, pero yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, se vistieron ¿de qué? Y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron, diga conmigo, se despojaron de sus atavíos desde el monte Horé. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nubes descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía? Y adoraba. Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Más adelante vamos a estar hablando de Josué. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre tu ¿qué? Tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, tuya es la gloria y la honra. Te pido de una manera especial que tú hables, Señor, a este pueblo. Que tú traigas palabra de liberación, que tú traigas palabra de cambio, palabra de rompimiento. Señor, trae sanidad, trae milagro, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dele un aplauso bien fuerte. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios está en esta casa?
Vamos a estar hablando un poquito en esta mañana, provocando su presencia. Diga conmigo, provocando su presencia. La Biblia enseña que Dios es un Dios omnipotente y es un Dios omnipresente. Es decir, que Dios es un Dios que está en todo lugar. Es un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede observar. Es un Dios que nada se puede esconder delante de él. El salmista David decía: ¿de dónde huiré, Señor? ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? Lo que significa que no había un lugar o no hay un lugar donde Dios no pueda estar. Si usted va al baño, Dios lo va a ver en el baño. Si usted está en su alcoba, Dios lo va a ver en su alcoba. Hay personas que dicen: yo no voy a dormir en traje de baño porque he pecado, y duermen con una bata. Pero se le olvida que cuando él va al baño y se quita la ropa, también Dios lo ve en el baño. Lo que quiere decir que no hay un lugar donde el hombre se pueda esconder. No hay un lugar donde Dios deje de verlo. Jonás, en una ocasión, corriéndole al Señor, se montó en un barco porque Dios lo envió a predicar en un lugar, y él pensaba que se iba a esconder de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, no hubo forma de que Jonás se desviara, porque donde quiera que él estaba, ahí estaba Dios. Todavía estaba en el pez del mal, y aún así dentro del pez, aún así Dios lo estaba mirando y estaba captando todo lo que estaba haciendo. Y yo dando esta introducción, yo sé que usted se está preguntando y está diciendo: pero entonces, ¿por qué yo voy a provocar su presencia? Y es que así mismo como Dios está en todo lugar, no es lo mismo que Dios esté en un lugar y que Dios esté manifiesto en ese lugar. No es lo mismo que Dios esté aquí y que Él sea manifestado aquí. Porque cuando Dios es manifestado en un lugar, entonces se produce algo diferente. Dios conoce los planetas, está en cada rincón. Dios es omnisciente, pero lamentablemente la manifestación de Él, que produce cambio donde Él está, no es lo mismo. Por eso cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, se hace referencia a la Shekinah de Dios en el hebreo, que la Shekinah de Dios es la manifestación directa de Dios. La manifestación de Dios donde Dios hace morada. La Shekinah de Dios es donde Dios se manifiesta y donde el entorno de ese lugar cambia. Cuando Dios se manifiesta en un lugar, aunque Dios está en ese lugar, el ambiente de ese lugar cambia, el ambiente se transforma. Si no, pregúntenle a Salomón, cuando Salomón entró al templo a ofrecer sacrificio o a inaugurar el templo, dice la palabra de Dios que cuando Salomón presentó el sacrificio, dice la Biblia, que la nube de la gloria de Dios cubrió el templo, donde ellos no podían ni tan siquiera mirar lo que estaban haciendo, sino que esa gloria fue manifiesta. Y a partir de esa manifestación, entonces el ambiente cambia, la vida cambia. No es lo mismo decir yo tengo a Cristo que usted decir que la presencia de Cristo está manifestada en mí. Uno de los problemas que tenían los discípulos era que ellos caminaban con Jesús, pero no tenían a Jesús dentro. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar y su corazón está conectado con ese Dios de presencia, entonces en su interior hay un cambio y hay algo que se produce dentro de su vida. Por eso el hecho que muchas personas digan yo soy cristiano
no es lo mismo que el Cristo esté manifestado en su vida. El hecho de que muchas personas digan yo sirvo a Dios, que Dios esté manifestado en él. Por eso la iglesia en este tiempo necesita una provocación, diga conmigo provocación, de que la presencia de Dios esté en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no es el coro que va a transformar a la gente, que va a transformar a la gente. Lo que va a transformar a la gente es lo que produce lo que nosotros provocamos. Cuando nosotros provocamos la presencia de Dios y esa presencia de Dios desciende, entonces hay cambio. Diga conmigo cambio. Hay transformación. Por eso es que él le dice en el verso 14 a Moisés, le dice: tu presencia irá, mi presencia irá contigo. ¿Y qué va a acontecer? Y hallará descanso. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios produce descanso. La presencia de Dios produce tranquilidad. La presencia de Dios produce algo diferente en nuestras vidas. Por eso yo creo que el hombre sin su presencia no es nadie. Porque cuando el hombre no tiene presencia, el enemigo succiona el gozo que Dios puede depositar. Por eso hay tantas gente deprimido. ¿Sabe por qué? Porque le falta presencia. Hay tanta gente angustiado. ¿Sabe por qué? Porque le falta presencia. El problema de la humanidad de hoy no es la falta de dinero. Escucha esto: el problema de hoy no es la falta de dinero, no es la falta de empleo, no es que le busquen la cura al COVID, no es que le busquen tal cosa. No. El problema de la humanidad de hoy, ¿sabe cuál es? Presencia. La iglesia necesita volcarse a provocar una manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la presencia de Dios llega, se produce que libertad. Los oprimidos salen de la esclavitud, los encarcelados salen de la esclavitud, los enfermos son sanados, la gloria de Dios es manifestada y hay un cambio y una transformación. Dice el Salmo 16 verso 11 que en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? De gozo. Cuando usted ve a alguien triste, a alguien abatido, dígale: te falta presencia. Cuando usted ve a alguien con problemas de depresión, dígale: te falta presencia. Cuando usted ve a alguien con situaciones las cuales que se quieren quitar la vida, que se quieren envenenar, que quieren salir corriendo, dígale: lo que te está haciendo falta es presencia. Hay gente que dice: no, porque mi marido me botó. No es que tu marido te botó, es presencia que te hace falta. Porque el salmista David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, ¿qué va a suceder? Jehová me va a recoger. Él sabía que no dependía de sus padres, no dependía de su madre, sino dependía de la presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y el problema del hombre hoy en día, que anda detrás de las cosas materiales, anda detrás del dinero, anda detrás de las cosas de esta tierra, y se le olvida que quien tiene que andar detrás es de aquel que produce las cosas de esta tierra. Por eso Mateo lo dice bien claro: busca el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Las demás cosas vendrán. como Lo que está diciendo es: cuando busca las cosas del reino, cuando buscas la presencia de Dios, cuando buscas estar en comunión con Dios, hay cosas que van a estar en tu vida y van a venir por añadidura. Quiero que entienda esto: cuando usted busca presencia, los milagros andan detrás de usted. Cuando usted busca presencia, la gloria de Dios anda detrás de usted. Cuando usted busca presencia, la sanidad y la liberación anda detrás de usted. El problema es que hacemos lo contrario. Andamos detrás de la bendición, andamos detrás de la manifestación, y no andamos detrás de la presencia de Dios, que es la que produce descanso en nuestras vidas. Debemos de estar detrás de la presencia, porque la que presencia es la que va a producir y va a sacar de donde no hay para que haya.
La presencia es la que vas a hacer que aquellas cosas que fueron creadas en el secreto, que aquellas cosas que fueron creadas en el oculto, sea de manifiesto en esta tierra. Por eso yo decía en un mensaje pasado que el problema de nosotros no es que Dios haga, sino que Dios se manifieste, porque las cosas de Dios ya están hechas. Lo único que andan buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a provocar presencia para que esas cosas se manifiestan. Tócale a alguien: necesitamos presencia, porque la presencia es la chequina de Dios, la manifestación misma de Dios. Por eso cuando Jesús caminaba, los milagros se producían, porque Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, la manifestación viviente de la presencia de Dios. Por eso donde Jesús llegaba había cambio. Por eso donde Jesús llegaba había manifestación. Por eso donde Jesús llegaba había liberación. ¿Sabe por qué? Porque Él era la presencia misma de Dios. Y cuando nosotros vamos en busca de Jesús, entonces la presencia de Dios se hace de manifiesto para nuestras vidas. Necesitamos presencia. Necesitamos presencia. Pero para que esa presencia se visualice en nosotros, debemos de ¿qué? De provocarla. Porque una cosa es que Dios esté, y la otra es que Dios se manifieste donde está. Una cosa es que usted diga: Dios está en esta casa, y la otra cosa es que su presencia esté manifestada en esta casa. Una cosa es que Dios esté en su casa entrando y saliendo, y la otra cosa es que la presencia de ese Dios se manifieste dentro de su casa. Por eso es que hay un coro que dice que donde está su presencia hay que libertad. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que los demonios no pueden resistir, es la presencia de Dios. Los demonios no pueden resistir la presencia. Hay muchas personas que creemos que a nosotros, no es a nosotros, es a la presencia. Por eso debemos de provocar la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que cuando la presencia de Dios esté en nosotros, entonces los demonios tengan que correr. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. La presencia de Dios debe ser provocada. Diga conmigo: provocada. Y provocar es hacer que algo suceda. Provocar es no quedarse con los brazos cruzados. Hay algo que impide la presencia de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, hay algo que impide los cambios y transformaciones en tu vida. ¿Y sabe qué es? La indiferencia. Porque la gente se acomoda. La gente dice: yo nací así, tengo tal característica así, yo me voy a quedar así. Y siempre están esperando que las cosas caigan. Pero en el reino las cosas no caen de la mata. En el reino las cosas, ¿qué pasa con ellas? Se provocan. En el reino las cosas se provocan. En el reino la liberación se provoca. En el reino la manifestación se provoca. En el reino la gloria de Dios se provocan. ¿Y sabe lo que más me impacta? Que cuando usted provoca la presencia, no va a depender del pasado y la vida que usted haya tenido. Por eso es que dice la palabra de Dios en el texto que leímos, que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Cuando Moisés subió al monte Oreb o al monte Sinaí, dice la palabra que cuando Moisés dura 40 días allá arriba, el pueblo estaba abajo. Dice que en esos 40 días el pueblo se desesperó. El pueblo empezó a levantar un altar, levantaron un becerro, se fueron tras la idolatría, se olvidaron de lo que Dios iba a hacer con ellos en el capítulo 32. Y dice la palabra que por su idolatría, por su pecado, entonces Dios le dice: mira, voy a hacer contigo, te voy a llevar a la tierra, te voy a ofrecer lo que tengo que ofrecerte, pero ¿sabes qué? Te tengo noticias, mi presencia no va a ir contigo. Y ahí él se pregunta: ¿por qué? Dios le va a cumplir la promesa, Dios le va a dar los beneficios, pero su presencia no irá con él. Y ahí el Señor me enseña algo, que una cosa es que Dios cumpla las promesas que tiene que cumplir contigo, y otra es que las promesas, que la presencia de Dios esté contigo. ¿Sabe
sabe que hay una falsa evaluación en estos tiempos del hombre de Dios. Escucha esto. Hay una falsa evaluación del hombre de Dios, porque la gente entiende que cuando el hombre de Dios está prosperado, o cuando la mujer o el hombre está prosperado en riqueza, tiene a Dios. Que cuando Dios le entregó la promesa que tenía que cumplir, la gente cree que por eso tiene a Dios, y no entienden que hay promesas que Dios hace que la va a cumplir en tu vida sin importar cuál es tu condición. Porque cuando Dios da una palabra, lo que Dios da lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay propósitos de Dios que se van a cumplir en el hombre, aunque el hombre esté en el infierno, aunque el hombre ya haya muerto, aunque el hombre haya fallecido de esta tierra. Aún así, si Dios prometió algo, aún así Dios lo va a cumplir. Pero una cosa es que Dios cumpla lo que va a hacer contigo, y otra cosa es que la presencia de Él esté contigo. Por eso es que Él le dice: ustedes pecaron, me desobedecieron, me fallaron. Dice la palabra de Dios que en una noche murieron muchísimos. Los levitas mataron a muchos por la desobediencia. El pueblo fue maldecido por sus pecados. Pero aún así, en la palabra de Dios, Dios le dice: ustedes van a conquistar al Jebuseo, al Jebeo, ustedes van a conquistar a todos los que terminan en Beo. Pero ¿saben qué? Mi presencia no irá con ustedes. Mi presencia no irá con ustedes. Y ahí el Señor me está enseñando que hay cosas que Dios te va a dar a ti. No te la va a dar porque tú eres un santo. No te la va a dar a ti de que porque tú eres bueno, porque tú ayunaste mucho, porque tú te metiste con Dios. Hay cosas que Dios muchas veces te la va a dar solamente para que tú entiendas que Él es Dios y Él es quien suple independientemente de las condiciones del hombre. Pero hay algo que Dios nunca le va a regalar al hombre. Si el hombre no lo ha provocado, si el hombre no está en la condición de recibirlo, que es su presencia. Porque la presencia de Dios es condicional, esa manifestación es condicional a cómo el hombre viva o cómo el hombre se comporte delante de Dios. Por eso hay muchas personas que están secos, y aunque siguen diciendo que son cristianos, que van a la iglesia, aún así hay una sequedad espiritual en su vida. Hay gente que usted lo ve que hasta hablan en lengua, brincan y saltan, pero su vida está de un descarrilero. ¿Sabe por qué? Porque no tienen presencia. Por eso Saúl, aún cuando andaba detrás de David para matarlo, dice la palabra de Dios, que Saúl, cuando iba de camino para matar a David, se encontró con unos profetas. Y cuando se encuentran con los profetas, parece que se activó el don profético en él y empezó a profetizar con los profetas. Pero después que terminó de profetizar, ¿sabe qué hizo? Siguió caminando detrás de David para matarlo. Porque el problema de Saúl no era que profetizara, sino que en medio de ese campamento consiguiera presencia. Porque la presencia es lo que va a cambiar la dirección del hombre. La presencia es lo que va a cambiar las directrices de donde tú debes moverte. La presencia es lo que va a volcar el corazón a hacer las cosas correctas que Dios ha dispuesto para hacer. Pero sucedió algo, dígame, sucedió algo. Y es que cuando el pueblo de Israel escuchó que Dios le iba a entregar la tierra que fluye leche y miel, pero que Dios le había dicho: mi presencia no va a ir con usted, sucedió algo. Y es que el pueblo de Israel en ese momento, dice la palabra, que cambiaron su mentalidad. Dice la palabra que ellos empezaron a hacer lutos. Dice la palabra que empezaron a quitarse sus atavíos. Dice la palabra que empezaron a quitarse todos los ornamentos, y se produjo en ellos un arrepentimiento. Y aquí entro con lo que es provocar la presencia. Y es que cuando usted quiere provocar presencia, tiene que entender que en su vida tiene que haber una humillación por el pecado que Dios cometió.
por el pecado que usted cometió. Y el problema de muchos es que nos conformamos con los dones, nos conformamos con la manifestación, nos conformamos con el bienestar económico, y se nos olvida que hay algo más que nosotros necesitamos, que es la presencia de Dios. Por eso es que me impacta este pueblo, porque sabiendo que Dios le iba a entregar todo, aún así ellos dicen: no me voy a conformar con que tú me entregues todo, sino que yo voy a llorar, voy a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos tu presencia. Si quieres provocar presencia, primer principio, tienes que aprender a humillarte. Y la humillación produce un despojo, y la humillación produce una exaltación. La humillación produce ponerte pequeño para que Dios sea quien te ponga grande. Si quieres caminar con presencia, tienes que aprender a humillarte. Tócale a alguien: tienes que aprender a humillarte. Y el problema del hombre hoy en día es que el hombre no quiere saber que alguien lo humille. El hombre no quiere saber que alguien lo pisotee. El hombre no quiere saber que alguien lo empuje. ¿Sabe por qué? No por lo que lo hicieron, sino por cómo se sintieron. ¿Sabe que hay cosas que nosotros sufrimos en nuestra vida y no las sufrimos por el daño que nos causa, sino por lo que nosotros percibimos del daño que nos causa? La humillación es lo que va a provocar en tu vida que tu corazón se convierta en un corazón contristo, para que el Señor pueda volver a tu vida y pueda ser depositado. Y en la tierra en este momento lo que nos falta es humillación. Porque hay un falso orgullo en nuestro interior de que yo soy el profeta, de que yo soy el pastor, de que yo soy el líder y que a mí nadie me puede hablar así, a mí nadie me puede tratar así. Te equivocaste. A ti te van a tratar conforme a como Dios lo permita. Te van a tratar hasta donde Dios sabe que tú puedes llegar. Porque cuando aprendas a soportar el peso, cuando aprendas a aguantar por un poquito de tiempo, entonces Dios te va a exaltar hasta lo sumo. Ay, no, porque mira, me habló mal. A mí no me pueden hablar así porque yo soy fulano de tal. ¿Quién es usted? Tú no es nadie. A veces Dios está permitiendo que te hablen así. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas demostrar el verdadero amor de Cristo. A veces Dios va a permitir que tu mejor amigo te traicione, para que tú entiendas lo que Cristo sufrió en la cruz cuando fue traicionado. A veces tú vas a permitir que la gente te empujen, te pisoteen, para que tú entiendas lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y tú puedas levantarte y decirle: ya yo no vivo, ahora el que vive en mí es en Cristo, porque yo me reflejo a Cristo. Y el problema del hombre hoy en día es que quiere presencia, pero quiere estar defendiéndose él. Él es que quiere arreglar todos los chismes que hay por ahí. Él es que quiere resolver todo lo que dijeron que hay por ahí. Y Dios te dice en esta hora: si te criticaron, te murmuraron, te empujaron, te dice Jesús, bienvenido al club. Porque en el club de los humillados, en el club de los que murmuran, en ese club es que Dios saca a los exaltados. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que vive cambiando de iglesia en iglesia? ¿Sabe cuál es el problema? Que no soportan que hablen de él, que no soportan que lo vituperen. Nadie se ha cambiado de una iglesia porque le dieron una golpeada. ¿No lo ha visto, doña Ana? O porque lo empujaron, o porque lo galletearon. ¿Por qué fue? Porque lo criticaron, porque no le gustó algo, porque alguien le murmuró. Y hay un tal ego santo por ahí, o un orgullizo santo que no es santo sino del diablo, que es el orgullo que no permite que la gente pueda soportar lo que le están haciendo, para poder ser exaltado hasta lo sumo.
Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: si siente que te están humillando, si siente que te están empujando, entonces tiene que cerrar los ojos y decir: verdaderamente Dios ha comenzado algo conmigo. Usted sabe lo que se imagina, como me pasó a mí en una ocasión, usted tener que predicar en su iglesia, el pastor de su iglesia, y tener a alguien en el frente que fue quien lo despotricó y fue quien habló de usted y fue quien dijo de todo de usted. Y usted, por no tener que decirle algo para que él no se vaya de la iglesia, lo deja pasar por alto. Y así mismo tener que predicarle y ponerle la mano en el hombro: Dios te bendiga, Dios vas a hacer grandes cosas contigo. Cuando eso pasa contigo, tienes que prepararte mentalmente de que Dios está comenzando algo. Cuando comienza la opresión, cuando comienza la murmuración, cuando comienza el vituperio, cuando tu orgullito santo empieza a ser quebrantado, es cuando Dios te dice: verdaderamente Dios está comenzando algo en mi vida. Tócale a alguien y dile: Dios está comenzando algo. Si quieres provocar presencia, tienes que aprender a humillarte y tienes que estar dispuesto a vestirte de luto y soltar tus atavíos. Tienes que aprender a despojarte. Y el problema de nosotros es que queremos presencia, pero no queremos despojarnos. Queremos la manifestación de Dios, pero queremos ser el mismo. Queremos ser igual. Queremos ser la misma persona, el mismo que salió del mundo, el mismo con muchísimos problemas. En el campamento decíamos, en el retiro, que hay gente que hasta se enamoran de sus defectos y lo profetizan como que esos defectos son de ellos. Hay personas que te dicen: no, porque ese es mi carácter, ese es mi carácter. Yo soy así. Mentira del diablo. Usted no nació para ser así. Usted nació para manifestar presencia. Y hasta que usted no se despoje de ese carácter, la presencia de Dios no va a ir con usted. Por eso es que el pueblo de Israel dice: Señor, yo sé que tú me vas a entregar la tierra. Yo sé que tú me vas a entregar el campamento. Pero necesitamos despojarnos para que tú hagas algo. Tenemos que aprender a despojarnos. Y el despojo produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce un cambio de actitud. Por eso es que dice la palabra que la actitud de ellos fue transformado. Dice la palabra que Moisés sacó el campamento de adoración de en medio del pueblo. Se lo llevó a un lugar donde ese lugar había santidad. Lo sacó del pecado. Pero dice la palabra de Dios que en medio de ese lugar, cuando Moisés entraba a adorar, la actitud del pueblo fue diferente. Porque cuando Moisés iba para el templo, ellos se paraban a ver lo que Moisés hacía en el tabernáculo, Cuando Moisés iba para el tabernáculo, ellos se paraban a ver qué Moisés hacía en el tabernáculo. Guardaban honra, adoraban a Dios. Dice su palabra que al mismo tiempo que Moisés iba, honraban a la casa del Señor. Había un cambio de actitud, había un cambio de mente, a tal punto que ellos se convirtieron en adoradores igual que Moisés. Y si hay algo que activa presencia, se llama la adoración. La adoración en el griego, un término proskuneo. Proskuneo significa inclinación. Cuando yo inclino mi cabeza, cuando usted adora a Dios, usted inclina su cabeza. Su cabeza está su ser, su centro de las emociones, está el centro de usted, está el corazón de usted espiritual. Cuando usted adora al Señor, que usted entrega, se pone de rodillas, usted está diciendo: Señor, aquí te lo entrego todo. Lo que quiere decir es que yo no soy digno de poseer lo que yo tengo, sino de poseer lo que tú me tienes que dar. La adoración activa presencia. Por eso es que dice su palabra que Él se mueve en medio de ¿quién? De la alabanza de ¿quién? De su pueblo.
Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y hay gente pasivo en esta casa. Hay gente pasivo en el reino, que tú lo ves y que no, yo adoro a Dios. ¿Cómo usted adora a Dios? Con la boca cerrada. Abra la boca y adore a su Dios en toda circunstancia, en todo problema. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer, es cerrarte tu boca. Es cerrarte tu boca. El enemigo quiere tapar en ti tus palabras, tus articulaciones, porque él sabe que cuando tú alabas, él sabe que cuando tú adoras, él sabe que cuando tú bendices su nombre, él sabe que algo espiritual se activa para tu vida. Necesitamos una iglesia de adoración, una iglesia que cante, una iglesia que alabe su nombre. Diga conmigo: adoración. No fue por casualidad que cuando Saúl estaba endemoniado, mandó a buscar a David para que le tocara el arpa. No fue casualidad que cuando el pueblo en el libro de Reyes estaba en derrota, mandaron a buscar al profeta Eliseo. Y Eliseo, antes de declarar una palabra, él decía: dime a alguien que toque ahí, que me adore. No es por casualidad. ¿Sabe por qué? Porque la adoración activa el mundo espiritual. La adoración conecta. Y el problema de nosotros es que queremos adorar a Dios con la mente en la casa, con la mente en el trabajo, con la mente en la situación, con la mente en el dolor. Y Dios te dice en esta hora: adora a Dios mientras pueda. Si hay alguien que el enemigo les tiene miedo, es a alguien que él lo tiene pisoteado por medio de su finanza. Es a alguien que lo tiene pisoteado por medio de su salud. Es a alguien que lo tiene pisoteado por medio de ciertos problemas en su casa. Y aún así él sigue diciendo: yo adoro a mi Dios, yo glorifico a mi Dios, yo exalto a mi Dios, declaro palabra de bendición para mi Dios. Porque el enemigo sabe que cuando abre tu boca algo va a acontecer. Él sabe que algo sucede. Él sabe que algo en el mundo espiritual que está muerto, que está seco, empieza a crearse. Yo declaro aquí gente con palabra profética que en medio de su situación van a declarar bendición, bienestar, que no dependen de lo que el diablo dijo, no dependen de las circunstancias, sino de la palabra que Dios ha decretado para ellos. Vamos. Tienes que activar una adoración en tu vida. Tienes que activar una adoración en tu vida. Tienes que activar una adoración en tu vida. Tienes que activar una adoración en tu alcoba. Tienes que activar una adoración en el secreto. Tienes que activar una adoración en medio donde nadie te está mirando. Tienes que activarlo. Y el diablo va a decir: pero este está loco. Pero este hombre está loco. Está peor que cuando yo lo conocí. Mira la situación de su vida. Y aún así él se atreve a decir: gloria a mi Dios. El Dios que todo lo puede. El Dios que sana. El Dios que liberta. Y está en su presencia. Aleluya. La presencia se provoca. La presencia de Dios se provoca. Usted provoca que Dios esté con usted. Dios está en todo lugar. Pero hay manifestaciones que Él va a hacer y está esperando que usted se conecte o provoque esa presencia. Cuando yo estoy estudiando teología, había algo que a mí nunca me entraba en la cabeza. Donde la misma Biblia dice que Dios todo lo conoce. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu situación. Pero aún así Dios le dice al pueblo: el que busca, halla, y el que pide, recibe. Y aún así Él le dice: todo lo que pidiera en el nombre del Padre os será dado. Y aún así Él le dice a sus discípulos que pidan, que clamen, que busquen.
Y yo no entendía eso. Y yo decía, pero si Dios conoce mi situación, si Dios sabe lo que yo tengo, ¿por qué yo tengo que clamarle? ¿Por qué yo tengo que provocar que algo suceda? ¿Por qué yo tengo que ayunar? ¿Por qué yo tengo que estar en el templo adorando? ¿Por qué si ya Él lo sabe? Él me creó. Y el Señor trata conmigo y me dice, el problema es que cuando un hombre provoca mi presencia, me compromete a mí a cumplir la promesa que yo he hecho. Hay cosas que Dios hace en tu vida y no lo hace. Y no lo hace porque tú seas bueno, sino porque tú lo provocaste. Porque tú tomaste la decisión de llegar un día más a una milla más que otro. Sabe que Dios no tiene acepción de personas, pero Dios sí tiene favorito en el reino. Y los favoritos del reino no son los que son favoritos porque son favoritos, sino los que son favoritos. ¿Sabe por qué? Porque se humillan delante de su presencia, porque están dispuestos a entregarlo todo por Él. Y Dios no lo sabe que yo estoy mal. Él lo sabe. Pero cuando me humillo delante de su presencia, estoy reconociendo que Él es mi rey. Estoy reconociendo que Él es que tiene la llave para abrir mi situación. Estoy reconociendo que Él es que trae la transformación, el cambio.